Oralia González Ovalbarro, abogada feminista del colectivo de mujeres de Matagalpa en Nicaragua. Los derechos reproductivos están contemplados en la Constitución Política de Nicaragua, en donde menciona, por ejemplo, el acceso a la salud que todas y todos tenemos sin discriminación alguna. De igual forma, otro artículo se refiere a la igualdad entre hombres y mujeres sin discriminación. Estos derechos humanos también están establecidos en los tratados, los convenios de derechos humanos que el Estado de Nicaragua ha suscrito. Cuando hablamos de derechos reproductivos nos referimos al derecho a la libre maternidad, a la elección de cuándo se quiere tener esa vida reproductiva, tanto hombres y mujeres, qué cantidad de hijos se desea tener. Y parte de la obligación que tiene el Estado sería brindar una información oportuna, clara, comprensiva para las y los ciudadanos. Cuando hablamos de ese acceso a los derechos reproductivos de las personas no heterosexuales, es decir, de las personas lesbianas, trans, homosexuales, intersexuales, quiere decir que el Estado tiene que garantizar a través de políticas claras un acceso a esa información pronta, oportuna, comprensible, que esté de acuerdo a las realidades y a la vivencia de esta otra forma de ejercer la sexualidad. Sabemos que el sistema de salud público también tiene una visión hegemónica que es heterosexual, androcéntrica y que carece de este enfoque de diversidad sexual. Por eso en algunas ocasiones vemos a un personal de salud nervioso, tenso, que no sabe, por ejemplo, cómo abordar a una mujer transgénera. Sabemos que hay mucha discriminación dentro de la atención en salud a estos grupos, por lo tanto se hace urgente que se cuenten con normativas claras. Hay una normativa respecto a la atención de salud del personal de salud del ministerio, pero se necesita que puedan haber campañas educativas para la población, pero también para el personal de salud sobre los derechos de la diversidad sexual respecto a los derechos reproductivos. Hola amigos de Mis Actitudes Marcan el Cambio, les saluda Crispo Jorge, director de Agentes de Cambio Matagalpa. En esta ocasión vamos a hablar sobre derechos sexuales, algo que nos compete a vos y a mí, pero no sin antes haber hablado sobre lo que es sexualidad, algo que viene con nosotros desde que nacemos. La sexualidad humana la describimos como creencias, conducta o identidades que hacen la concepción de un cuerpo humano. Dentro de esta podemos encontrar tres grandes conceptos, los que son relaciones sexuales, deseo erótico, sexo, género. Los derechos sexuales son aquellos que aseguran la posibilidad de que yo y vos podamos ejercer nuestra sexualidad libremente, de poder reconocer que nuestro cuerpo es nuestro y debemos de gozarlo y satisfacerlo de la manera que nosotros creamos necesarios. Te daré un listado de los principales derechos sexuales que podemos reconocer en nuestro cuerpo. Uno de ellos es el derecho a la intimidad que solo nosotros mismos podemos concebir desde el seno del hogar. También está el derecho de dar, recibir y sentir placer, algo muy fundamental para el reconocimiento pleno de nuestros derechos sexuales. Otro sería a vivir libre de violencia. Sabemos que todas las personas en cierto momento estamos ligados a la violencia, ya sea familiar, sentimental o muchas veces a la propia violencia personal. Otro de nuestros derechos es la libre opción sexual, también tener acceso a la educación integral para la vida efectiva y sexual y también poder separar lo que es nuestra sexualidad de la reproducción. Somos seres humanos, seres pensantes y seres cambiantes que tenemos que dar y recibir placer y separar esto de los labores reproductivos. Los labores reproductivos vienen siendo más parte de nuestros derechos reproductivos. En la parte de los derechos sexuales nos vamos a quedar en el placer y la satisfacción de nuestro cuerpo, en el reconocimiento pleno y el ejercicio de nuestros derechos sexuales. Las poblaciones de compañeras lesbianas, bisexuales, trans o quien no tenga etiquetas y ejerza una sexualidad distinta a la que no sea la heterosexual, tendría que en principio posicionarse como una sujeta o sujeto de derecho frente al derecho a la salud y la atención de parte del personal de salud. Conocer cuáles son sus derechos como usuarias y usuarios, contemplados en la Constitución, pero también en la Ley General de Salud. Por ejemplo, el derecho que tenemos a recibir un trato cordial, amable y de empatía de parte del personal del sistema de salud, que no puede existir discriminación ni exclusión de parte de la atención que brinda el personal de salud por la orientación, ya sea sexual o la identidad sexogenérica que tenga una persona, que no haya estigma, es decir, que no se te cuestione
por qué razón tener relaciones sexuales con mujeres o con hombres. Un derecho es que recibamos información clara y oportuna en términos sencillos, es decir, a veces el personal de salud habla en forma muy técnica que no la logramos entender. Acceso a medicamentos también, el derecho a la confidencialidad también, que la información que estamos expresando sea manejada de forma confidencial e íntima. En principio, conocer esos derechos y también perder el miedo a hablar de forma clara qué es la situación de salud que estamos pasando, porque de esa manera también empezaríamos a posicionarnos no solamente desde la parte heterosexual, sino que el sistema de salud también se tendría que ver obligado desde el enfoque de diversidad sexual y derechos humanos a atender a las personas no heterosexuales. Para ir concluyendo este pequeño corto, te voy a dar 3 tips de cómo puedes ejercer y reconocer plenamente tus derechos sexuales. Principalmente, diría yo, sería el reconocimiento de los mismos. Segundo, poder ejercer tu intimidad. La intimidad es tuya y solo tú puedes descubrirla, tocando tu cuerpo, reconociéndolo, amándolo. El cuerpo es mío, el cuerpo es tuyo. El segundo tips que te puedo dar es dar y recibir placer. En las relaciones sexuales, sentimentales o de pareja es una ley fundamental dar y recibir placer. Yo doy para que me den y viceversa. Y el más importante, el derecho a la información. Informarnos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad, sobre cómo podemos hacer el ejercicio y reconocimiento pleno de nuestro cuerpo. Saber quién soy, cómo soy y por qué soy es parte de mi derecho. El informarnos es algo muy abierto y es un derecho de todos y todas. Lo puedes leer en tu Vivir Agenda. En la parte de sexualidad vas a tener una concepción más amplia de lo que es sexualidad. La sexualidad humana, que viene muy explicada. También puedes visitar nuestra página en Facebook de Mis Actitudes Marcan el Cambio. Es por eso que te invito a que no te dejes opacar, haz el cambio, sé un agente de cambio y por eso es que te estamos invitando a que participes de Mis Actitudes Marcan el Cambio. Cambiaste las tuyas, yo ya cambié las mías.